Qué privilegio venir juntos como iglesia para adorar al Señor hoy domingo 22 de noviembre. Bienvenidos, gracias por permitirnos también entrar en sus hogares para poder hacer iglesia el día de hoy. Dice el Salmo 84, varios versos que quiero leerle. Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré de alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca del altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Quiero invitarle a que se prepare porque vamos a alabar y adorar al Señor en este día, así es que vamos juntos. Eres tú la única razón de mi adoración. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. A cantarle en todo tiempo. Oh, en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. Oh, en todo tiempo te adoraré. When
Bueno, la palabra de Dios dice que aun cuando nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Y vamos a cantar justamente de la fidelidad de Dios, de lo bueno que Él ha sido con nosotros. Disponemos nuestros corazones, Señor. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es su fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es su fidelidad. Grande Señor, grande Señor es tu fidelidad. Gracias, Señor. Este y todos los martes a las 6:30 p.m. puedes unirte en oración con nosotros. Te esperamos presencialmente en el templo o por medio de Zoom. Si eres joven, te invitamos a unirte los sábados a las 6 p.m. a las reuniones virtuales de G1. Esta es una generación que pone a Dios en primer lugar. A partir del domingo 29 de noviembre, se reiniciarán los servicios presenciales a las 10 a.m. También transmitiremos por YouTube y Facebook. Comparte los enlaces de transmisión con tus amigos. Llevemos este mensaje de esperanza a las personas que nos rodean. Te invitamos a que continúes trayendo alimentos no perecederos. Todas las semanas estas donaciones son destinadas a familias con gran necesidad. Nuestro templo permanece abierto de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde.
También te recordamos que hemos habilitado la opción de Simpe Móvil o transferencia para que puedas hacer llegar tus diezmos y ofrendas. A través de estos podemos cumplir con las responsabilidades financieras de la Iglesia y continuar ayudando a familias de nuestra congregación en necesidad. En esta Navidad queremos bendecir a los niños de la Fundación Bandera Blanca. Para esto les invitamos a que nos unamos como iglesia trayendo juguetes para niños y niñas de 3 a 12 años. La meta es entregar 100 juguetes. Puedes traerlos a la iglesia de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde o durante nuestras reuniones presenciales. La fecha límite para recibir los juguetes será el 6 de diciembre. No te pierdas la oportunidad de bendecir a estos niños. Te invitamos al taller de matrimonios virtual, porque fracasan las relaciones de pareja, con los pastores Hugo y Lisbeth Aguilar. Se realizará el jueves 26 de noviembre a las 7 p.m. Invita a amigos para que puedan participar de este tiempo que dedicaremos para el fortalecimiento de la familia. Los pastores y el concilio les invitan a la presentación del reporte anual del año fiscal 2020. Se realizará en forma virtual el jueves 3 de diciembre a las 7 p.m. En nuestro esfuerzo por ser transparentes en el uso de los recursos financieros recibidos durante el año a través de sus diezmos y ofrendas, estaremos presentando un análisis de los ingresos, gastos y proyectos realizados durante el año. Si eres miembro de la Iglesia Cuadrangular Central, será muy importante tu participación en esta reunión. Por favor, aparta el tiempo en tu agenda. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a mi amiga, mi hermana Michelle Mitchell. Ella nos va a estar dirigiendo, presentando la palabra del Señor el día de hoy. Michelle es comunicadora y es periodista, así es que estamos muy contentos de que ella haya sacado un ratito para acompañarnos hoy. Le invito a que se prepare para escuchar la palabra y mi oración es que esta palabra pueda quedar grabada en su corazón y que el Señor bendiga lo que vamos a escuchar ahora en el nombre de Jesús. Vamos a escuchar a Michelle. Hola, ¿qué tal a todos los hermanos y hermanas de la Iglesia Cuadrangular? Muy honrada de estar aquí compartiendo con ustedes esta enseñanza en tiempos que son ciertamente especiales. Yo declaro que son no tiempos difíciles, sino tiempos especiales, diseñados para el Señor y por el Señor para que podamos acercarnos más a Él. Esa es la convicción que tengo. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes una enseñanza que he llamado Navegar en tiempos de calamidad. Y pensaba en navegar en tiempos de calamidad porque tengo exactamente 7 meses de no montarme en un avión. Mi trabajo es uno que me demanda estar viajando constantemente. Pero más aún, este era un año que había planeado un momento muy especial. Mi esposo cumplía 50 años y había ahorrado y dije, bueno, vamos a escaparnos y vamos a hacer este viaje especial nuestro. Y bueno, toda la flotilla de aeronaves en prácticamente todo el planeta está en tierra. Hasta hace muy poquito es que empezaron entonces a reanudar los vuelos. Pero bueno, estamos hablando de navegar en tiempos de calamidad, volar en tiempos de calamidad. Entonces, para muchos de nosotros, viajar es un placer, nos lleva a un destino deseado, conocemos lugares distintos, formas distintas de saborear las cosas, culturas diferentes, experimentar aquello que es distinto. Nos muestra una cara distinta y finalmente viajar es de esas inversiones que nos hace crecer como personas. Es algo que nos llena de plenitud y nos llena de muchísima felicidad. Normalmente, eso sí, cuando realizamos un viaje, le pagamos a una aerolínea, a una agencia de viajes, para que nos lleve a ese destino deseado que seleccionamos. Viajar es entonces una decisión y una que, por cierto, planeamos con bastante anticipación, porque bueno, no es particularmente barato, así que hay que hacer, por supuesto, toda una planificación. Si pensamos entonces en nuestra relación con el Señor, podríamos decir que conocer a Dios es un viaje. Y nuestra salvación es el destino que Él diseñó para nosotros. Es un destino lleno de gozo, de alegría, de plenitud, de todas esas cosas que precisamente buscamos y encontramos al realizar un viaje. Pero a diferencia del viaje turístico, en el viaje espiritual,
cuyo destino es la salvación y la santidad, y aquí quiero hacer ese paréntesis, la santidad es ser apartados para Dios, eso es lo que significa la santidad. Ese destino de salvación y santidad no lo alcanzamos porque nosotros lo pagamos. Ese destino, quien pagó el precio del tiquete para poder llegar allí, es Jesucristo. De tal manera que esto no tiene que ser como la experiencia de muchos turistas que pagan y pagan por años un club de viajes, o de repente se van de paseo y hacen ese viaje y lo que les queda de recuerdo, más allá de las fotografías en el Facebook, es una terrible deuda. No, el Señor pagó precisamente el precio por ese viaje tan maravilloso que es el viaje hacia la santidad y el viaje hacia la salvación, que significa tener vida eterna. Es esa vida en abundancia que el Señor promete para nosotros. Segunda de Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo. Él pagó la cuenta desde antes del comienzo. Él ya se hizo cargo de lo que toma hacer este viaje. Ahora, en este tiempo en particular quisiera enfatizar el hecho de que la oración del pastor y su guía, el ayuno y la oración de la familia, del esposo, de los amigos, la vigilia de la iglesia completa, no compran la salvación. No la compran. Nosotros no podemos encargarle a terceros, a amigos, a familia, a hermanos, al pastor, al consejero, que oren por nosotros, que ayunen por nosotros para poder llevarnos a ese viaje de santidad y salvación, porque al final del tema, esta es una decisión estrictamente personal. Esas personas que quieren orar por nosotros, interceden por nosotros, eso está cierto, eso es cierto, conforme a su cercanía, podrán dar señales e interceder por nosotros, pero nuevamente viajar, que es el acto de movernos de un lugar a otro, y en términos espirituales movernos del pecado hacia la salvación, es una decisión enteramente personal. Y lo digo porque en tiempos de pandemia muchas personas han tomado esa posición de que como ya no voy a la iglesia, porque como ya no está presencialmente, que porque como hay distanciamiento social, es que la alabanza no es lo mismo, se siente diferente. Renunciaron entonces a salirse de este viaje. Ya no meditan en la palabra, ya no oran, porque de repente necesitan hacerlo en grupo. Por supuesto que extrañamos esa parte de la convivencia y de la comunión, pero nuevamente esto es una decisión enteramente personal. Así que esta circunstancia, esta coyuntura, que no sea un pretexto para que usted se aleje del Señor, todo lo contrario, que esté usted muy decidido a mantenerse más cerca que nunca del de Dios. El domingo anterior, por cierto, antes de conectarme yo al servicio de la iglesia a la que asisto, empecé a ver en Facebook, ¿verdad? Porque muchas iglesias hacen Facebook Lives para poder transmitir el mensaje y el servicio. Pues empecé a ver un montón, eran las 10:30 de la mañana, y eso es, por decirlo así, el tiempo AAA, el prime time de las iglesias. Y con alguna tristeza vi que en algunos casos algún pastor desde la sala de su casa, desde un set más sencillo, otros desde uno más bonitos, y de repente uno veía que se conectaban 7, 9, 14 personas. Y pensé, a lo mejor son congregaciones pequeñas, pero muy pocas llegaban a 22, 30, 40 personas. Y pensé que en estos tiempos de pandemia, al igual que muchas aerolíneas pusieron sus aviones en tierra, muchos cristianos han puesto también en tierra su relación con el Señor. Y han decidido cerrar sus Biblias, ya no asisten a los grupos pequeños que pueden estar de manera virtual. Han decidido poner en tierra el viaje con el Señor. Regresemos entonces a esa metáfora de las que les vengo hablando, la metáfora del viaje. Les decía entonces que viajar es tan solo ese acto de moverse de un punto a otro, pero para poder llegar a ese destino hay que navegar. Y navegar significa que hay que tener un sistema de orientación. ¿Cómo llego a ese destino? La salvación es el destino que Dios desea que alcancemos, y nuestro sistema de navegación es la fe. Aquí quisiera detenerme. El sistema de navegación es la fe, es la manera en la que nos orientamos y podemos mantener la ruta. Primera de Pedro 1,
en el versículo 8 y 9 dice, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Ven nuevamente que aquí es la fe la que nos lleva precisamente hacia la salvación. Pero la fe por sí sola no es suficiente. La fe no es un fin en sí mismo, porque yo puedo tenerle a importadora monje, le tengo fe, perdón el comercial, le puedo tener fe, no sé, a los astros. Es en quién tenemos fe. Y si tenemos fe en Jesucristo es diferente. Recuerden que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, es importante poder tener ese sistema de navegación muy bien calibrado. La fe es nuestro GPS en tiempos de tormenta. En un momento tan inesperado para la humanidad como es este 2020, el año que muchos habían dicho es el año de la visión perfecta de Dios, y sigo creyendo que es el año de la visión perfecta de Dios. Dios quiso aterrizar aviones materiales para poner a volar aviones espirituales. Hay que tener entonces ese GPS muy bien calibrado, cuidadosamente calibrado. Imaginemos entonces que el viaje hacia la salvación lo hacemos en un avión, y aquí quiero ser intencional. El viaje no lo vamos a hacer un taxi, porque Dios sabe que nosotros somos capaces de bajarnos del taxi en una parada cuando no nos gusta la carretera, porque a lo mejor hay mucha piedra o mucho hueco, o el Señor sabe que cuando vamos en una embarcación se mete el agua a la canoa y se hunde, o de repente pasamos a la par de un témpano y se hunde como se hundió el Titanic. Pero por lo demás la misma palabra dice que pongamos la mirada hacia arriba, y Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, así que volemos. Este viaje en el que el Señor nos invita a acercarnos a Él y llegar a la salvación es un vuelo. Pero para viajar en avión, y ahora sí vamos a hablar de navegación aérea, no de los otros tipos de navegación, para hablar de la navegación aérea, conozcamos cuáles son los principios, que son, por cierto, los principios de la navegación espiritual. En primer lugar, entonces, debemos tener una ruta para alcanzar el destino. La ruta es Jesucristo. Claramente el Señor dice, yo soy el camino. A través de Él es que alcanzamos ese destino perfecto que es la santidad y la salvación. Hebreos 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es a través de Jesús que entonces transitamos ese camino que nos lleva hacia la salvación y hacia la santidad. Puede haber muchos caminos, muchísimos, que pueden llevar a Roma, pero que llevan a Jesús únicamente es a través de Cristo. Quien nos lleva a Dios es Cristo precisamente. El segundo principio de la navegación es que durante la travesía debemos monitorear el vuelo y corregir las desviaciones de la ruta. El objetivo de la navegación es establecer nuestra posición respecto a la superficie de la tierra y mantener con exactitud la ruta. Mucho ojo, mantener nuestra posición respecto a la superficie de la tierra y mantener la ruta. Estamos en el mundo, no somos del mundo, vamos en pleno vuelo, pero si vamos conforme a la carne, vamos a querer volar al ras de la tierra, y allí podemos entonces en pleno vuelo encontrarnos una montaña y colisionar. Cuando nosotros volamos nuevamente monitoreando el vuelo, tenemos que tener mucho cuidado de cuál es nuestra posición respecto no solamente a la superficie de la tierra en términos materiales, nuestra posición respecto al mundo en términos espirituales, y asegurar que siempre Cristo sea nuestra ruta. El monitoreo nos permite ahora sí corregir altura, eso que les decía, no nos vamos a mantener al ras de la tierra porque nos podemos encontrar repentinamente con un árbol, con una montaña o con algún obstáculo y zozobramos, ¿verdad? Y para evitar esa colisión, Dios nos permite que entonces nosotros vayamos monitoreando. En un viaje regular, las montañas, un río, un desierto, un bosque, son puntos de referencia. Para un cristiano y una cristiana, el punto de referencia es la palabra de Dios. En nuestro viaje espiritual tenemos constantemente que estar viendo nuestro mapa, que es la palabra de Dios. Estudiar y nuevamente que el Espíritu Santo traiga a nuestra memoria su palabra para nuevamente recalcular la ruta. Porque podemos desviarnos, somos seres humanos y el Señor sabe que podemos desviarnos. Hebreos 2:1-4 dice, por eso es necesario,
cuando hablemos entonces de monitorear el vuelo para corregir desviaciones, Hebreos 2 del 1 al 4 dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, la palabra de Dios, no sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, con prodigios, con diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Dios nos comunica incesantemente el destino al que nos quiere llevar, que es la salvación y la santidad, y hasta nos brinda señales para poder aclararnos la ruta. Es como que si nos pusiera luces en el camino para que sepamos vamos en el camino correcto. Ahora, muchas veces esos prodigios, milagros y dones dados como señales para orientaciones ocurren en las circunstancias más adversas. Y ocurren en las circunstancias más adversas nuevamente para probar nuestro corazón, para que pongamos la mirada en las señales y no en los problemas. Pongo aquí el ejemplo de José. José tuvo un sueño y supo que venía una hambruna. Anticipó eso y llenó los graneros. La señal fue el sueño que Dios le dio. Pero entonces la persona que tal vez no está poniendo atención a las señales se estaría quejando enteramente de esta hambruna, de esto tan terrible que está pasando. En medio de una hambruna de 3 años y medio, el profeta Elías visita a una viuda que también estaba a punto de morir, ella y su hijo, porque no tenían prácticamente nada que comer. Pero en un acto de obediencia, él va donde la viuda y le dice, dame de comer. Y ella en un acto de obediencia le dice, pero no tengo nada. Y fue cuando le dice, traiga las tinajas y llénelas de aceite. Y el aceite sobreabundó. Fue en medio de una adversidad y de un problema que Dios hizo ese prodigio, nuevamente una señal, porque nos podemos quedar viendo el hambre. No tengo nada que darle, nos vamos a morir de hambre. Y no vemos la señal cuando Dios precisamente dice, voy a reproducir desde mis términos sobrenaturales. Una señal de ruta, un prodigio en medio de la extrema necesidad. Y bueno, ¿en dónde si no en un desierto fue que bajó el maná del cielo? En medio del desierto fue donde el maná llegó. Tuvimos una señal, pero nos pudimos haber quejado, como el pueblo en su momento, el pueblo de Israel se quejó. Nos tienes comiendo maná de día, de noche, todos los días comiendo maná, aburridos del maná. Era una señal de la misericordia de Dios, pero se quedaron viendo únicamente el problema y perdieron la ruta. Las señales de Dios vienen en momentos de dificultad y créame que los tiempos que estamos viviendo, esta pandemia, esta crisis económica, esta incertidumbre que se está viviendo a nuestro alrededor, es tiempo de prodigios y de señales, pero tenemos que afinar el GPS de la fe para poder verlos, porque si nos conformamos con lo aparente y con lo evidente según el mundo, vamos a perdernos de esas señales y de esos prodigios que muchas veces el Señor hace en tiempos de adversidad. Así que muchas veces las señales que nos permiten monitorear la ruta de la fe vienen por medio de la prueba. Y esta pandemia, quisiera decirle a usted, no es un castigo. Este tiempo en donde personas han perdido cosas, el empleo, tal vez esa empresa que les había costado mucho tiempo, créanme que no es un castigo, es un momento propicio para ver las señales de Dios para aquellos que navegamos por fe. Asegúrese de estar navegando por fe, porque aún en medio de la adversidad, aún cuando se haya perdido el trabajo, aún cuando no sabemos de dónde va a salir el ingreso para poder proveerle a nuestra familia, aún cuando haya enfermedad, si navegamos por fe seremos capaces de ver las señales que el Señor nos da en esta ruta. El tercer principio de la navegación es que se deben también adoptar medidas para asegurar que se alcance el destino. Entonces tenemos las señales y una cosa es ver la señal, es como una señal de alto. Si usted no se detiene, eso es adoptar la medida, detenerse, usted va a colisionar. Entonces, tenemos que poner atención a las señales que dijimos pueden venir en momentos de prueba y de adversidad, pero también tenemos
que asumir esas medidas que nos permiten alcanzar el destino. Y aquí hablamos de las disciplinas espirituales, de la oración, de la lectura de la palabra, de meditar en el Señor constantemente. El ayuno, la alabanza, el alabar al Señor nos conecta con Él, nos pone en sintonía con su Espíritu Santo. Estar firmes en esas disciplinas nos reta, es un reto que tenemos en estos tiempos. Porque muchos hemos dejado de hacerlo por las circunstancias que les decía al principio, porque ya no es lo mismo, porque ya no puedo abrazar al pastor, porque ya no puedo ir a la consejería, porque ya no nos podemos reunir a tomarnos el cafecito. Y muchas personas han dejado sus disciplinas espirituales. Bueno, es que como la situación está tan dura, ya no diezmo. Es que como las cosas están tan difíciles, no, ayunar. Bueno, si me siento tan mal, ¿qué voy a estar ayunando? Me voy a deprimir si ayuno. Mucho cuidado, porque dejar las disciplinas espirituales, el alabar al Señor, el orar, el escudriñar su palabra, el meditar en Él, el adorarle a pesar de todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, puede hacer que nos desviemos de la ruta y perdamos el destino. Ahora, a diferencia de la navegación terrestre o de la marítima, la navegación aérea no puede detenerse. Por eso les decía, el Señor escogió que nos montáramos en un avión, no en un taxi y tampoco en una panga, porque sabe que nosotros por miedo nos podemos bajar. Eso es lo que la carne haría. No, Señor, eso se está poniendo difícil. Y me bajo y me devuelvo. Me bajo y me devuelvo. Vean que justamente la ruta que Moisés escogió para guiar al pueblo de Israel saliendo de Egipto era una que era un poco más larga por una razón, porque sabía que entonces se podrían devolver. No, pero esto no está funcionando, y se devolvían. Y era una ruta más larga. Por supuesto que se alargó también por la desobediencia. Pero no podemos detenernos en pleno vuelo. Detenernos en este vuelo rumbo a la salvación implica morir. Implica la separación definitiva del Señor Jesucristo. Y separados de Él, nada podemos, dice Juan 15:5. La aviación, al igual que la fe, desafía las leyes de la física. ¿Cómo puede imaginarse uno que un artefacto de toneladas, porque eso es lo que pesa un avión, levante vuelo y navegue? ¿Cómo hace? ¿Cómo levantar a esa nave para volar si no es con viento en contra? Le preguntaba a mi hijo que está estudiando aviación, ¿cómo hace un avión para levantar vuelo? Siempre va a levantar vuelo con el viento en contra, porque eso levanta la nariz. Ahí es cuando, puesto los ojos en el Señor Jesús, con el viento en contra, puesto los ojos en Él, allí levantamos la mirada, levantamos la nariz en términos aeronáuticos. Pero lo que levanta la vida de una persona que está en desgracia, que está en pecado, es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Quien nos levanta del dolor, del desánimo, quien puede cambiar radicalmente la maldición que el mundo puso sobre nosotros, es la gracia de Dios y su misericordia, aún con viento en contra. Y Dios utiliza ese viento en contra para levantarnos. Vean qué maravilloso cómo funciona el Señor, desafiando todas las leyes de la física. En 1 Corintios 1, del 27 al 28 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Disculpen, nuevamente, el Señor precisamente escoge la adversidad y desafía el orden de lo lógico para hacer las cosas en su lógica, que es una completamente distinta a la humana. Otra característica de la navegación aérea o de la fe es la autonomía limitada. ¿Y qué significa autonomía limitada? Sino que no podemos llegar a nuestro destino si no tenemos el combustible que se necesita, el tanque lleno. Un piloto, a la hora de hacer todo el chequeo, ¿verdad? A la hora de hacer todo el chequeo de los instrumentos, tiene que calcular cuál va a ser el consumo de combustible para poder llegar a ese destino. Y como no podemos estar aterrizando, porque tal vez es un vuelo transatlántico y no se va a poder aterrizar, tenemos que calcular muy bien y estar
seguros de que cargamos suficiente combustible. Si entendemos la fe como una carrera o una maratón, eso significa que tenemos que hidratarnos, que tenemos que consumir los carbohidratos que necesitamos para tener energía, pero no, para poder enfrentar ese desgaste calórico que va a haber en la ruta. Ese combustible desde lo espiritual lo obtenemos a través de la palabra, lo obtenemos a través de la oración, a través del consuelo que nos da el tener la comunión entre unos y otros, animándonos unos a otros. El combustible más poderoso que puede tener un cristiano es la palabra. Y otro combustible que es extraordinariamente maravilloso, yo creo que ese es como el súper, ¿verdad? Porque nos da un empujón, es alabarle. Es adorarle, a pesar de todo. Usted sale de allí, cuando usted alaba al Señor, a pesar de que su carne le dice estoy en absoluta derrota, ese combustible lo lleva a la milla extra. Así que es muy importante que en esa navegación aérea, como no tenemos autonomía de combustible, estemos recargando a través de la consulta de la palabra, de la oración y de alabar constantemente al Señor, a pesar de que las circunstancias sean adversas. Este tiempo de pandemia es un momento en donde usted tiene que ser estratégico con el consumo de ese combustible. El Señor le invita no a guardar el avión y ponerlo en tierra, todo lo contrario, ese es el momento de levantar el vuelo. Si los aviones materiales están en tierra, créame que en el radar del Señor, en el radar espiritual, los cielos deberían estar llenos de los espíritus de hombres y mujeres que le buscan y que están en ruta hacia Él. Un elemento muy importante es que la navegación aérea se realiza a alta velocidad, a muy alta velocidad. Pero acuérdense que los términos del Señor también son muy relativos. Para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así que la velocidad es exactamente igual. Puede ser un viaje muy veloz, pero nosotros podemos percibirlo como lento. Pero ¿qué es una cosa que es muy importante? Cuando nosotros viajamos a alta velocidad, perdemos de vista los puntos de referencia, las señales que les decía, ¿se acuerdan? Entonces, en medio de los problemas, como vamos a alta velocidad y entonces estamos afanados por la velocidad, vamos afanados, perdemos de vista las señales. Vemos solamente el problema y no el propósito que hay en medio de la prueba, el propósito de crecimiento que el Señor tiene para usted. Dios quiere que usted crezca, pero para crecer hay que tener rigor. Así que en la navegación aérea, el principio es que conforme más velocidad usted tiene que ser mucho más riguroso y más preciso en mantener la ruta, porque una pequeña desviación de unos cuantos grados en el proceso lo puede llevar a un destino completamente distinto. Y usted va a tener que recalcular nuevamente la ruta y va a tener que llegar y gastar mucho más combustible. Así que es importante que cuando estamos haciendo este viaje espiritual en el que vamos a velocidad a veces percibida desde nuestra ansiedad, nos tomemos el tiempo de ser muy precisos y muy rigurosos. Mateo 24 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. La palabra clave es mantenerse firme. Eso es rigurosidad, eso es precisión, mantenerse firme a pesar de los vientos, a pesar de las cosas que vengan. Mantenernos firmes nos mantiene en la ruta que es Cristo. Y otra de las características de la navegación aérea es observar la meteorología. Cuando navegamos por fe tenemos que ver cuáles son las condiciones que nos rodean. Habrá algunas porciones del vuelo en el que vamos a navegar tranquilos, con viento calmo, y uno se podrá dormir. Yo soy de las que me encanta dormirme en los vuelos, y más si son vuelos largos. Y como tengo las piernas largas y normalmente uno va en clase económica, que es lo que le alcanza, entonces mejor me duermo. A veces entonces habrá momentos y tramos del camino en que el vuelo será plácido, con vientos calmos, pero puede haber tramos que uno dice, aquí hay huecos, ¿verdad? Y eso se hace para todas partes, en donde puede haber turbulencia, tormentas con visibilidad limitada y en algunos casos visibilidad nula. Que usted llegue y abre esa ventanilla y usted la vuelve a cerrar porque usted ve la rayería y ve los nubarrones que hay allá afuera, no se ve absolutamente nada.
Así que cuando navegamos por fe hay que observar los elementos. Sin embargo, quiero decirles una cosa. Los aviones, como nuestras vidas, están equipados para volar no por vista, sino por instrumentos. Nosotros no volamos por vista, volamos por fe. Nuestro GPS nuevamente es a través de la fe, sintonizados con el Espíritu Santo. Entonces, donde no hay ruta, donde no se puede llegar, donde los médicos dicen aquí hay muerte, el Señor trae sanidad. Donde hay una quiebra, el Señor trae provisión. Donde ya no había remedio para esta familia, el Señor trae la restauración. Eso es volar por fe. Porque los demás le dicen, no, ya déjelo, ya no hay nada que hacer allí. No cierre eso, ya eso ya no sirve para nada. No, desconéctelo. Vea, yo les voy a contar un secreto. Un muy buen amigo hace algún tiempo falleció y recuerdo que mi esposo y yo salimos corriendo a su casa y la escena de verlo a él tirado en la sala de su casa, una cosa horrenda, y yo me voy al patio y yo decía, Señor, yo sigo clamando que si es tu voluntad levantarlo, porque lo has hecho, Señor. Si te place lo puedes levantar, y yo no renuncio a orar aunque la persona esté metida en la caja, porque el Señor lo levante, porque el Señor puede hacerlo si está dentro de su voluntad. Eso es lo que tengo que entender. Eso es navegar por fe, entendiendo que la fe finalmente obedece a la soberanía de Dios y el cómo Él quiera resolver las cosas. Y otro tema muy importante, no solamente estamos equipados para poder navegar no por vista, sino por instrumentos cuando no se ve absolutamente nada. Lo otro es que estamos como los aviones, tienen un mecanismo impresionante y estuve investigando al respecto. Igual eso sucede en nuestra vida. Está diseñado para soportar esa descarga, esos rayos gigantescos, y usted puede llegar y buscarlo en YouTube y ver aviones en pleno vuelo y les cae ese rayo y uno dice, ¿cómo no se precipitó? Bueno, al igual que esos aviones, nuestra vida, que es esa aeronave, está equipada, ese fuselaje está equipado con algo que los físicos llaman el efecto, la jaula de Faraday. La jaula de Faraday lo que hace es, en alguna medida, recubrir la aeronave, ¿verdad?, con este material, con aluminio, estos materiales, para que entonces el impacto entre por la nariz del avión y salga por la cola. Eso es lo que usted ve. Entonces pasa esa descarga gigantesca de energía sin quemar la aeronave y sin fulminar a los que están adentro. Se llama la jaula de Faraday. En términos espirituales, la jaula que el Señor diseñó es que estamos recubiertos con la sangre del Señor Jesucristo, y podrá caerle a usted el rayo más gigantesco, que lo estén avergonzando, que lo estén acusando, que lo estén atacando, que lo despidan de su trabajo, que su familia lo esté dejando, que lo estén difamando, lo que sea, los rayos pueden caer, pero no entran a su corazón, entran por la nariz y salen por la cola. El Señor diseñó nuestro fuselaje espiritual aún para poder soportar rayos. La descarga más mortífera, que si hubiéramos ido en taxi y nos bajamos del taxi y vamos caminando, nos cae ese rayo y salimos en la portada de la Extra. Eso es lo que hubiera sucedido. Por eso el Señor quiere que naveguemos, pero de esta manera, aérea, volando arriba, porque somos ciudadanos del cielo. No, tampoco quiso hacerlo en un barco, que lo puede partir, pero en el fuselaje de un avión sucede esta maravilla, y resulta que nuestro fuselaje espiritual está diseñado. Vean qué maravilloso que nosotros como seres humanos, a partir de la ciencia, damos expresión material de cosas que el Señor hace en lo espiritual. Eso es lo que yo estaba descubriendo hoy de este maravilloso sistema llamado la jaula de Faraday. Y usted puede hacer un pequeño experimento, ahí está, hay formas de hacerlo. Eso es como, pone usted la radio, su celular, ponga su celular afuera y marque un teléfono corriente y entra la llamada corriente. Usted envuelve su teléfono en papel aluminio, llame de otro número y no le va a entrar. O sea, usted puede tener el otro teléfono a la par, que si su celular está envuelto en papel aluminio no le entra la llamada. Ese es el principio de la jaula de Faraday.
entra la onda, entra la señal, le impacta, pero sigue directo, no entra. Bueno, cuando nosotros estamos sometidos a tormentas, no debería impactar nuestro corazón y nuestro espíritu, porque deberíamos estar revestidos en la sangre del Señor Jesucristo y en su Espíritu Santo. Estamos navegando en plena tormenta. Yo sé que estamos en tiempos que son absolutamente difíciles, pero que no deberían sorprendernos, porque la palabra nos ha dicho, nos ha dado señales de que estos tiempos llegarían. Tiempos difíciles. Y de verdad me pongo a pensar en tantas familias aquí en Centroamérica golpeadas, familias que la semana pasada una llena les inundó la casa y otro huracán viene y les termina de despedazar la casa y encima de todo pierden familiares. La zona donde trabajaban completamente inundada, el aeropuerto ni siquiera se pueden ver las mangas de los aviones para que aterricen y les lleven ayuda. Y uno dice, Señor, ¿cómo van a salir adelante de semejante devastación? ¿Cómo un país o cómo estos países, Nicaragua, Honduras, Guatemala y aún nuestra pequeña Costa Rica, cómo va a salir adelante de 2 huracanes, una pandemia y crisis económica? ¿Cómo? El GPS tiene que estar justamente ajustado en el Espíritu Santo y a través de nuestro Señor Jesucristo alcanzar la meta que es la salvación y la santidad, separados para Él. Así que yo no sé qué es lo que usted está pasando en este momento, en las condiciones más extremas, frente a ese empleo que no llega, frente al cierre del negocio, frente a la suspensión de las clases, frente a la economía que parece colapsar, frente al divorcio que le estará desgarrando el corazón, frente a la graduación que no tuvo lugar, como cientos de personas que deben estar pasando alrededor del mundo. Recuerde que usted tiene la capacidad de poder sobrellevar esas descargas gigantescas y permanecer en pie y firme en el Señor. Frente a todas esas circunstancias, Jesucristo es soberano y Él todo lo puede. Y nuevamente es su gracia que desafía toda regla humana, lo que dicen los economistas, lo que dicen los médicos, lo que diga cualquier persona. Es la gracia del Señor que desafía toda regla humana y lo restaura. Y restaura nuestra condición de pecadores a hijos del Altísimo, favorecidos aún en tiempos de prueba. En plena travesía y en medio de la tormenta, Jesús dormía. Los evangelios dicen que en plena travesía, Él iba en un barco, eso sí, Jesús dormía. Quizá nosotros nuevamente de manera natural nos hubiéramos devuelto. Quizá nosotros, si fuéramos el piloto de ese avión, lo hubiéramos puesto en tierra o hubiéramos hecho un amarizaje de emergencia. Y aquí quiero llegar al último elemento. El piloto de esa aeronave es el Espíritu Santo. Cuando usted compra el tiquete, cuando usted paga el club de viajes, usted no está comprando un vuelo que usted vaya a tripular. Usted paga la travesía que lo lleva de un lugar a otro, pero hay un piloto encargado y usted duerme la travesía. Igualmente, en la travesía espiritual, el piloto es el Espíritu Santo. Y ahí es donde entonces yo quisiera invitarlos a ustedes para cerrar, que disfrutemos la travesía entendiendo que podemos dormir, estar quietos y saber que Él es Dios. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros en tiempos tan turbulentos, tan tormentosos y tan difíciles. Entender que la ruta es Cristo, que el destino es la salvación y la santidad, que la fe es nuestro GPS, pero que el Espíritu Santo es el piloto que está al cargo de esta travesía. Ciertamente difícil, pero de la que saldremos impactados, pero no postrados, porque es precisamente el Señor quien nos levanta, es Él el que nos mantiene, es su viento el que nos da precisamente ese impulso que necesitamos para seguir alcanzando esa meta, que es la salvación. Yo quisiera invitarle que usted cierre los ojos en este momento y si esta ha sido su experiencia, pasar por tormenta, pasar por calamidad, pasar por prueba, perder aquello que le resulta tan importante. Este es el momento en donde tenemos que rendirnos delante del Señor y decirle: Padre, diseñaste este fuselaje, este cuerpo, este espíritu, para poder soportar tormentas
tormentas gigantescas, Señor, como aún en los tiempos antiguos, aquellos que fueron encarcelados, pero aún así alababan tu nombre. Aquellos que creían en ti, pero fueron apedreados, pero alcanzaron la salvación porque te amaron hasta el último momento. Aquellos que durmieron y murieron creyendo en ti, Señor. Pero a nosotros, Señor, nos has dado el privilegio de llegar hasta aquí has sido bueno y nos has hecho por testigos, Señor, de tu misericordia. Por eso queremos pedirte, Señor, y yo quiero pedirte por cualquier hermano, por cualquier hermana, cualquier persona, niño, adolescente, joven, anciano, rico, pobre, independientemente de su condición, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el piloto de su vida. Si usted no lo ha hecho, entréguele al Señor su vida en este momento. Declárelo como su Señor y Salvador. Padre, queremos declararte a ti, nuestro Señor, a ti, Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Decirte gracias porque eres el camino, eres la verdad y la vida, Señor, frente a todo lo que dicen los noticieros, frente a todo lo que los agoreros dicen, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Ayúdanos, buen Señor Jesús, a mantenernos en la ruta, Señor, que eres tú, Cristo. A mantenernos firmes en la fe. Que a pesar de que nuestros ojos no vean el horizonte, cuando, Señor, veamos nubarrones, Dios, y sintamos que estamos a punto de colisionar, Señor, entendamos que es tu Espíritu Santo el que nos lleva a puerto seguro. Tú nos llevas, Señor, de la mano a puerto seguro, Señor. Y yo quiero orar por cada familia, por cada cabeza de familia en esta iglesia, cada persona que nos está viendo, para que su travesía, por calamitosa o triste o difícil que sea, sepan que tú, Señor, vas al mando. Perdónanos, Dios, si hemos querido entrar a esa cabina, quitarte a ti de esa cabrilla, Señor, para ser el piloto. No, Dios, tú eres el que lleva en la dirección, tú eres el que calcula la altura, Señor. Perdónanos si hemos querido nosotros tomar el control y que seas tú, Señor, el piloto. Te pedimos perdón, Dios, por ignorar las señales de tu misericordia y de tu gracia, por tener los ojos puestos en los problemas. Agudiza, Señor, nuestros sentidos para poder ver las señales de tu reino, aún en medio de las pruebas, Dios. Señor, declaro que este es un tiempo que no es un tiempo de castigo, es un tiempo en el que quieres que tu pueblo te vea claramente, Señor, pero no verte con los ojos materiales, es verte con los ojos espirituales a través del Espíritu Santo, Señor. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que esto sea la realidad de cada persona en esta iglesia y que habiendo llegado al día de hoy, casi al final del 2020, seamos testigos de lo que oímos. Así, Señor, como otros, los antiguos, fueron testigos de lo que oyeron desde los ángeles, que nosotros en este 2020 y los años por venir seamos testigos de tus señales, de tus maravillas, de tus prodigios, de tu misericordia, Dios. Y abre los cielos, Señor, para aquellos que se sienten que van a desfallecer. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, en donde está nuestra certeza, en donde está nuestra salvación. Amén y amén. Muchísimas gracias. Damos gracias a Michelle por haber compartido con nosotros esta palabra tan bella. Qué lindo saber que navegamos sabiendo que el Señor es nuestro piloto y que nuestro destino está asegurado porque Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Nuestra oración para esta semana que inicia es que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, como dice en 2 de Tesalonicenses 3:16, que el mismo Señor de paz les dé de su paz en todo momento y en toda situación. Que el Señor sea con todos ustedes. Para cerrar en este día, vamos a
presentar un video que ha sido preparado por el departamento de niños. Nuestros hermanos Saúl y Mabel lo han preparado como un homenaje a nuestros maestros. El día de hoy, 22 de noviembre, se celebra el Día del Maestro. Así es que cerramos en este día con este video preparado en honor a ustedes. Dios les bendiga, que tengan una bellísima semana. Nos vemos el martes, si Dios quiere, en el culto de oración. Y les recuerdo otra vez que el próximo domingo, 29 de noviembre, ya estaremos de forma presencial aquí en la iglesia a las 10 de la mañana. Así es que están cordialmente invitados. Dios me los bendiga, que tengan una linda semana. Una gran obra maestra. Dicen por ahí que quienes crían y educan tienen un gran arte. Por eso, mi niña, yo soy tu obra de arte. Porque sin saberlo, sobre un mejita en blanco, yo ya había soñado miles de dones. Y me los has pintado con tus mejores colores. Con un delicado pincel me has puesto rubores. Porque para crear una gran obra maestra, tú siempre estás dispuesta. Vas despacito, plasmando las fibras de tu brillo con un hilito finito, mientras yo jugaba entre ellas con gran equilibrio. Poquito a poco voy soltando el borrador sin temor a equivocarme, mientras tú me entregas la confianza de tu arte, soñando siempre en grande. Así voy recorriendo la orillita de mi lienzo, mientras tú sujetas mis 5 deditos. Puedo sentir cómo me guías y me enseñas con profundo amor. Me has regalado el mejor de tus pinceles. Lo llevo guardado juntito a mi lado, con ese que puedo colorear todo lo que siempre he soñado. Y si lo intento una vez más, jugamos otro ratito a descubrir mundos encantados. Yo lo intento de nuevo y yo me quedo contigo. Por eso cuando quiero mirarte, ya sé a dónde encontrarte. En mi corazón siempre estás, con tus brazos hacia adelante. Cuando me detengo, miro al cielo y estiro mis manitas, toco las nubes. Me doy cuenta que tan alto me he llevado. Con mi inocencia voy corriendo, voy deprisa, porque sé que me esperas con tu sonrisa. Puedo ver en tu mirada se refleja que para mí tú nunca estás deprisa. Sé que en ti tendré siempre una gran amiga. Sabes, mi niña, ya somos muchas tus obras maestras. Has creado una galería llena de alegrías, con miles de sonrisas dentro, que cada una suma un bello recuerdo nuestro. Por eso hoy desde mi corazón quiero expresarte cuán orgulloso me hace formar parte de tu gran obra maestra. Instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no la abandonará. Proverbios 22:6.